Buenos días de nuevo, alumnos de segundo bachillerato. Sigo con la parte de los temas que ya habíamos visto en relación con el 11, que vienen en el bachillerato internacional y que son contenidos que no se ven en el 11. Y ahora vamos a la parte de física nuclear. La página 528, justo donde lo habíamos dejado, hablando del efecto túnel, vamos a comenzar hasta la página 536. Y digamos, los contenidos que más o menos, aunque algo hemos hablado de ello, no hemos visto en bachillerato 11, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con ello y hablar de ello. 12.2, página 528, física nuclear. El carácter discreto de las cantidades que aparecen en el ámbito atómico continúa dándose también en el ámbito nuclear. Vale, no solo los átomos tienen un carácter discreto, sino que también los propios núcleos tienen su carácter discreto. En esta sección profundizaremos en el tamaño y la estructura nuclear, comenzando a analizar con más detalle los resultados de los experimentos de dispersión nuclear de Rutherford que se vieron en el capítulo 7, experimentos de Higgs-Marsden. Es el típico de la bombardeo de una lámina de oro, pan de oro, pequeñísima de unas 2000 micras con radiación alfa, ¿vale? Y de ahí lo que supuso establecer un poco la estructura de lo que era un átomo, que ya era muy diferente a lo que había establecido Thomson. Dispersión de Rutherford y radio nuclear. En la gráfica de la figura 1230 se representan los resultados característicos obtenidos en este experimento. La observación más inesperada consistió en que algunas partículas alfa eran dispersadas con ángulos grandes. De hecho, cerca de una de cada 10.000 partículas alfa que incidían en la lámina de oro eran desviadas con un ángulo mayor de 90 grados. Para que una partícula alfa sea dispersada en línea recta hacia atrás, con muy poca pérdida de energía cinética, debe haber colisionado con una masa mucho más grande. Fíjense las colisiones elásticas en el capítulo 2, o sea, estamos hablando de colisiones en las que se mantiene la energía y la cantidad de movimiento, ¿vale? Las inelásticas se mantiene la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética. Como la mayoría de las partículas alfa no son desviadas, la masa de cada átomo debe estar concentrada en un centro de tamaño muy pequeño, el núcleo, de manera que la mayoría de las partículas no colisionan con él. Rutherford se dio cuenta más adelante de que el patrón de dispersión de las partículas alfa solo se podía explicar mediante la acción de repulsiones eléctricas de gran magnitud entre las partículas alfa positivas y los núcleos diminutos cargados positivamente. Claro, si las partículas alfa que estaban cargadas positivamente y la interacción era una interacción eléctrica de repulsión, automáticamente el núcleo tenía que estar, esa zona tenía que estar cargado positivamente. Propuso que cada núcleo tiene una carga mucho mayor que la de la partícula alfa y que está concentrada efectivamente en un punto en el centro del átomo. El módulo de las fuerzas F entre dos cargas, Q1 y Q2, se describe mediante la ley de Coulomb, que ya la conocéis, donde F igual a K por Q1 por Q2 partido R cuadrado. Rutherford pudo estimar el radio de un núcleo de oro mediante el cálculo de la máxima aproximación de la partícula alfa al núcleo durante la interacción. Cuando la partícula alfa que se mueve directamente hacia el núcleo se encuentra a la menor distancia de este, deja de moverse, lo que sería un potencial de frenado que habíamos visto en la física cuántica, cuando te acercas a un punto donde la carga eléctrica es justo del mismo signo, pues llega un momento que tu energía cinética se va gastando para vencer ese potencial, hasta que llega un momento que no la vence y te manda en sentido contrario. Es como si la partícula alfa y el núcleo de oro se estuviera cogiendo un muelle invisible a medida que se acercan. Véase la figura 1231. La ecuación para la energía potencial eléctrica depende de la separación de las dos cargas, que también la conocéis. Energía potencial igual a K por Q1 por Q2 partido R. En el caso de la partícula alfa, a la distancia correspondiente a la máxima aproximación al núcleo, toda su energía cinética se habrá transformado en energía potencial eléctrica. Por tanto, energía potencial igual a energía cinética. La carga de la partícula alfa es más 2 electrones, o sea, porque realmente ha perdido 2 electrones, porque es un núcleo de helio. Y la carga del núcleo es, en el caso del oro, de más zeta, porque tiene 79 de número atómico y por tanto tendrá 79 protones. De manera que la energía cinética de las partículas alfa es conocida y es la misma para todas, por tanto se puede calcular R de la manera siguiente. R es igual a K por Q1 por Q2 partido EZ, o K por 2E por ZE
partido de C. Si el núcleo de Diana es un núcleo de oro y la energía cinética de las partículas alfa incidentes es aproximadamente de 4 megaelectronvoltios, característica de las partículas alfa, la distancia correspondiente a la máxima aproximación nos sale que es de 5,7 por 10 a la menos 14 metros. Ese sería el tamaño de un núcleo de oro, del orden de 10 a la menos 14 metros, ¿vale? 5,7 por 10 a la menos 14 metros. Esta es la separación entre la partícula alfa y el núcleo de oro en su máxima aproximación y nos proporciona un límite superior para la suma de sus radios. El tamaño de eso nos daría la máxima aproximación. No quiere decir que exactamente sea el radio del oro. Si es el radio del núcleo de oro, tendría que ser probablemente un poco más pequeño, porque lo más probable es que no llegue ni siquiera a tocar el borde o el extremo de ese núcleo. Como las partículas alfa transportan tanta energía, a partir de este cálculo se puede suponer que el radio de un núcleo de oro es del orden de 10 a la menos 14 metros. Se pueden repetir los experimentos utilizando distintos elementos que proporcionan el núcleo de Diana y partículas alfa con diferentes energías. Sin embargo, si las partículas alfa son mucho más energéticas, pueden llegar a penetrar en el núcleo, donde pueden interactuar también con las fuerzas nucleares fuertes, de modo que los supuestos que hemos tenido en cuenta anteriormente pueden dejar de ser válidos. O sea, que solo necesitamos partículas de una determinada energía que no lleguen a penetrar esa barrera, o sea, que se queden algo más cortas que esa barrera. Los resultados del experimento de Heiger y Marsden se utilizaron para confirmar que para un núcleo y una energía de partícula alfa determinada, la dispersión de las partículas estaba dominada por una ley de repulsión que obedecía al inverso del cuadrado de la distancia. Bajo esta hipótesis se pudo estimar el radio nuclear a partir de los cálculos teóricos anteriores. No hay otros datos experimentales involucrados aparte de las energías de las partículas alfa. Ese es el único dato que podemos tener, ¿vale? Los descubrimientos en física de partículas, no voy a hacer los ejercicios, bueno, ahí realmente tenéis el 51 y el 52. El 51 sería aplicar el número atómico en la fórmula que hemos visto anteriormente y la energía de 1,37 megaelectronvoltios pasarla a julios, que ya sabéis hacerlo, y el 52 para calcular la velocidad de una partícula alfa pues se emplea la misma fórmula pero justo al contrario, ¿vale? Entonces son muy simples. Es la ecuación que está en la página anterior, en la 529, justo antes del último párrafo, ¿vale? Los descubrimientos en física de partículas suelen ir procedidos de avances teóricos e inspiración. La propuesta de Rutherford de la existencia de núcleos en el centro de los átomos pronto se amplió para incluir los conceptos del protón y neutrón, aunque estos no se descubrieron hasta años después. En física de partículas existen muchos ejemplos de teorías propuestas mucho antes de que la pericia experimental se haya demostrado lo suficiente para recoger pruebas que respalden la teoría. Otros ejemplos son las antipartículas, que ya hablaremos de ello en el tema de física de partículas, el bosón de Higgs, que también hablaremos ahí, pero que habéis oído hablar largamente de él, y cuya existencia se confirmó al cabo de muchos años de ser propuestos por primera vez, ¿vale? Seguimos. Dispersión de electrones debida a los núcleos. Hemos utilizado la ley de Coulomb para estimar los tamaños de los radios nucleares a partir de experimentos de dispersión de partículas alfa, pero necesitamos pruebas directas. La detección de lo que le sucede a rayos de partículas alfa La detección de lo que le sucede a rayos de partículas de alta energía, de propiedades conocidas como las partículas alfa, cuando son dirigidos a átomos y núcleos en dianas, es una estrategia evidente. No obstante, si las partículas contienen hadrones, como es el caso de las partículas alfa, sus interacciones, ya veremos lo que son esos de los hadrones, que no son unos que roban por ahí esas cosas, sus interacciones con los núcleos se complican si experimentan fuerzas nucleares fuertes cuando están muy cerca del núcleo o bien penetran en su interior. Los electrones son leptones, ya veremos también lo que son los leptones, y por tanto no experimentan fuerzas nucleares fuertes, aunque sí pueden seguir experimentando fuerzas electromagnéticas en el interior del núcleo. Además, los haces de electrones de alta energía son fáciles de generar y de controlar, lo que significa que son una buena elección para investigar los núcleos. Al principio de este capítulo vimos que las propiedades ondulatorias de los electrones se traducen en que pueden ser difractados por átomos y por el espacio entre estos, que habitualmente es de unos 10 a de menos 10 metros. Entre átomos. En el átomo tenemos en cuenta que está el núcleo y los electrones girando, pero los electrones están girando como a 10 a la 4, 10 a la 5 veces el tamaño del núcleo. O sea,
bastante lejos, ¿no? Por eso son tan grandes en relación al tamaño del núcleo. En el ejemplo del resultado 5 se vio que con un voltaje de aceleración de 1000 voltios genera electrones de longitud 0,55 por 10 a la menos 10 metros. Ya sabéis que tiene muy poca masa y por lo tanto es muy fácil que adquiera una longitud de onda considerable o del orden del tamaño de un átomo. Recordemos que los efectos de difracción son más significativos si la longitud de onda y el objeto que produce la difracción son aproximadamente del mismo tamaño. O sea, para que lo que hemos visto en ondas, para que se produzca difracción, lo que tiene que ser es que la onda y el tamaño del objeto, del hueco, tiene que ser del orden, más o menos. 10 a la menos 1, 10 a la 1, ¿vale? En ese rango más o menos se produciría siempre difracción. Si se emplean voltajes de aceleración mucho mayores, se producen electrones con longitud de ondas menores, incluso de 10 a la menos 15 metros, que son adecuados para ser difractados por objetos de este tamaño como los núcleos. Estamos diciendo que el núcleo de oro, un átomo de oro, puede ser del orden de 10 a la menos 14 metros. Debemos mencionar que cuando las velocidades son muy elevadas y se aproximan a la de la luz, los efectos de relatividad comienzan a ser importantes. Claro, si aceleramos mucho, nos acercamos a un porcentaje del 10, 20, 30, 40% de la velocidad de la luz, pues ya sabemos que la masa del electrón ya no es la misma, va a crecer, ¿vale? Y ya el efecto de la longitud de onda va a ser un poco distinto. Por la ley de la longitud de onda de Broglie va a ser distinta porque aumenta también su masa. Sabéis que la longitud de onda es igual a h partido por p, cantidad de movimiento, y esa depende de la masa también de la partícula. Y las masas de los electrones acelerados aumentan, así como sus velocidades. Podemos utilizar la ecuación E igual a hbf o h por c partido de la onda para determinar la energía de los electrones que produce la longitud de onda de Broglie requerida para 5 por 10 a la menos 15 metros. Y esa es una energía de 4 por 10 a la menos 11 julios, o lo que son aproximadamente 200 megaelectronvoltios. Es decir, se necesita un voltaje de aceleración del orden de 200 megavoltios. Los electrones de haces generados por voltajes de aceleración incluso mayores pueden penetrar profundamente en el interior del núcleo y proporcionar información sobre la estructura de los nucleones. O sea, el voltaje es importante, son 200 megavoltios. O sea, la corriente eléctrica que circula por nuestra de alta tensión, estamos hablando de 250.000, 300.000 voltios, o sea, no llega a un megavoltio. La difracción de electrones debido a un núcleo es similar en principio a la difracción de fotones de luz debido a una rendija. En el capítulo 9 vimos que el primer mínimo de difracción para la luz de longitud de onda que atravesaba una rendija de anchura b se producía con un ángulo tal que z es igual a lambda partido b. Como los ángulos relativos a la luz eran muy pequeños, se podía emplear la aproximación que seno de z era igual a z, de modo que la ecuación quedaba que z era igual a lambda partido b. De forma análoga, para la difracción de electrones, el primer mínimo de difracción se produce a un ángulo tal que el seno de z es igual aproximadamente a lambda partido d, donde d es la anchura del objeto que produce la difracción, en este caso el diámetro del núcleo. Esta ecuación figura en el apéndice de datos de física. Cuando el detector representado en la figura 1233 rota desde su posición central, la intensidad de los electrones disminuye y cuando alcanza un mínimo de difracción vuelve a aumentar. Véase la figura 1234. ¿Vale? Ahí tenéis la variación de la intensidad de los electrones y el uso de la dispersión de los electrones de alta energía para estudiar núcleos. Los ejercicios ahí pues son como los que hemos hecho hasta ahora, de calcular la longitud de onda de Broglie con la fórmula que os están dando ahí. Y el 55 pues es un poco lo mismo utilizando la misma fórmula que nos dan ahí, seno de z igual a lambda por d. Bueno, ahora continúo con un segundo vídeo sobre esto para rematarlo. Venga, un saludo.